el pecado es universal. Esto dice las Sagradas Escrituras en la carta a los Romanos, el capítulo 3 y el verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Han contemplado el amanecer de un día cuando el sol irradia allá en Oriente? ¿Han contemplado un atardecer y una caída de sol en el poniente? ¿Han visto una noche de luna llena y el cielo estrellado dibujándose a nuestros ojos constelaciones lejanas y estrellas como desprendidas de su órbita, deslizándose apresuradas por el espacio sideral? Todo eso es indescriptible. El mundo que habitamos usted y yo es bello, hermoso, sin igual. Cambiando un poco la panorámica, quienes viajan por diversas latitudes del planeta han visto y apreciado los paisajes que el orbe encierra, los ríos con sus apresuradas cascadas, los valles verdes con esa exuberante vegetación, las selvas húmedas y llenas de ese oscuro verdor con incontables seres que extasían hasta al simple observador. Las elevaciones de sus montañas con sus abismos casi insondables, allí también sus cavernas que guardan secretos de siglos de existencia. En sus entrañas se cobijan metales de incalculable valor que extraídos embellecen más el ornamento del planeta. La vida moderna también nos muestra un panorama sublime de cómo la mano del hombre puede aportar para exaltar la belleza del mundo que habitamos. Edificios, puentes, túneles, parques, albercas, monumentos, todo eso hace de este mundo un planeta digno para vivir. Pero, lamentablemente, junto a la belleza y sublimidad de la naturaleza y lo que el hombre pueda hacer, el mal se cierne por los 4 ángulos del planeta, llenándolo todo e infestándolo hasta la degradación por causa de la misma mano del hombre. Fíjese cómo lo expresa Dios. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Así entonces decimos que el pecado es universal. Cuando decimos que el pecado es universal, estamos afirmando que todos han pecado. Esto dice la Escritura, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No existe ni siquiera una persona en el mundo que haga el bien y nunca peque. Es decir, no existe en el planeta el ser humano perfecto, el ser humano impecable. El apóstol Pablo describe así esta realidad. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles.
Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Por lo tanto, todos los seres humanos están destituidos de la gloria de Dios. Todos están, dice el apóstol Pablo, por esta razón, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí se perciben dos realidades: la gloria de Dios en vida eterna, la gloria de Dios en vida de paz, armonía y disfrute en la presencia de Dios aquí y ahora. La segunda, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay temor de Dios delante de los ojos del ser humano, es decir, caminan de espaldas a Dios, aunque muchos repiten como cotorras clichés gastados, creer en Dios, creer en sus obras, y no son afirmaciones bíblicas, sino dichos de religiones inocuas. El pecado, sin duda, es universal. Cuando decimos que el pecado es universal, es que todo el orbe está contaminado por el pecado. Esto dice la Escritura. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Entonces, escúcheme, todo está encerrado bajo pecado. Esto quiere decir que no existe ni un solo milímetro del planeta que no esté contaminado por la maldad humana. El pecado lo ha cubierto todo. Que cual invasor ha ocupado todo lo perteneciente al ser humano, o dicho de otro modo, donde quiera que el hombre deposite la planta de su pie, los contamina todo. Todo el accionar humano está contaminado. Así lo describe la Biblia. Escúchenme. En primer lugar, la religión está contaminada. Esto dice las Sagradas Escrituras cuando el apóstol Pablo escribe a los hermanos de la iglesia de Roma. Fíjese, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Los religiosos cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Sí, se adoran a los seres humanos, se adoran a las aves, de cuadrúpedos y de reptiles, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dando culto a las criaturas antes que al Creador que es bendito por los siglos. Amén. ¿Sabe? La ciencia o el conocimiento también está contaminado. Esto dice la Escritura. Escuche. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que, esto es terrible, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Escuche esto, profesando ser sabios, se hicieron necios y como ellos, la ciencia,
¿No aprueban tener en cuenta a Dios? Dios los ha dejado allí, los ha entregado a una mente reprobada para que hagan cosas que no convienen. En tercer lugar, la sexualidad humana está contaminada. Esto dice la Escritura, por lo cual también Dios los entregó, escuche esto, a la inmundicia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Por esto, Dios los entregó a pasiones sexuales vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. En cuarto lugar, las relaciones humanas están contaminadas por el pecado. Esto dice la Escritura. Fíjese, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos. Es terrible, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Como usted se ha dado cuenta, el pecado no es como una de esas enfermedades raras que unos las tienen y otros no. El pecado es algo que a todos los seres humanos los ha influido y no hay vacuna para eso. Entonces, no es una simple falta esporádica o momentánea, sino el estado universal del ser humano, del hombre y de la mujer. Por lo tanto, todos, escúcheme, todos llevan la culpabilidad. El pecado es universal. Decimos que es universal porque todos llevan la carga de la culpa del pecado. Es imposible negarlo. Esto dice la Escritura. Lo afirma el apóstol Juan. Escúchame, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por eso, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero, frente al pecado, lo primero que hace el ser humano, o permítame incluirme junto con usted, lo primero que hacemos es negarnos a reconocer la culpa. Pero no por eso seremos inocentes ni menos culpables. Fíjese lo que dice. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no la poseemos. Esto es natural. Sí, muy natural. Casi siempre negamos la responsabilidad en las faltas o delitos. Entiéndame esto con mucho cuidado. Escuche. Fuimos creados, usted y yo, perfectos,
por Dios. Eso está en todo ser humano muy metido dentro, sí, metido dentro de nosotros. Aunque cometiéramos el peor de los males, nos seguiremos viendo perfectos, porque fuimos creados perfectos. Pero siendo que el mal está ahí, es obvio, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no la tenemos. Entonces, ¿qué? Sí, ¿qué? No tenemos más que admitir que somos culpables porque positivamente hemos cometido la falta. Si confesamos, entonces dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados, no los pecados del vecino, no los pecados de los padres, no los pecados de los hijos, si confesamos nuestros pecados, Él, es decir, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesar, esta es la actitud que debe asumir todo hombre, toda mujer frente a Dios. Declararse culpable, admitir que es pecador, admitir que es pecadora. Solo cuando eso ocurra, solo cuando esa admisión de pecado ocurra, el pecado no influirá más en la vida del ser humano. Ahora bien, ¿ante quién o quiénes el hombre debe declararse culpable? Escúcheme, esa confesión del pecado debe ser hecha, escúchame, solo a Dios, porque es a Dios a quien se ha ofendido. Por eso dice, el Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es relevante. Escúchame, esto es relevante. ¿Qué? ¿Cómo es que Dios perdona y limpia la maldad humana? Esto dice la Escritura, esto dice Dios, la sangre de Jesucristo, su Hijo, la sangre del Hijo de Dios, nos limpia, escúchame, nos limpia de todo pecado confesado. Amigo mío, como nos hemos enterado, el pecado es universal. Todos hemos pecado. Por eso, todo el sistema mundialista está contaminado. Todos los seres humanos somos culpables. Por eso, para liberarnos, para romper las ataduras del pecado, todos tenemos que confesar a Dios nuestra maldad. ¿Quién es Dios? Fiel y justo para perdonarnos. Escucha lo que dice esta Escritura. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Amigo, no, frente a un hecho, frente a una falta, frente a un error, no necesitamos excusarnos. Necesitamos declararnos culpable e ir a Dios y confesar nuestra maldad. Él dice, fiel es Dios y justo para perdonarnos. Vamos, ¿está usted en esta disyuntiva de que no ha pecado, de que es un hombre bueno, de que es una mujer buena? Este hombre no existe a menos que vaya en confesión a la persona de Jesucristo. Digámoselo en una oración a Dios. Amado Padre Celestial, en este momento, sabiendo que no puedo huir de la realidad de mi maldad, porque, como he escuchado, todo está contaminado.
la religión, la ciencia, el sexo, todo, las relaciones humanas, todo. Y en alguna de estas áreas he pecado yo. Vengo a ti en este momento para rogarte que perdones en mí toda maldad. Y a partir de este momento yo pueda caminar en la dirección que tú me ordenas. ¿Hizo usted esta oración? Vamos, siga adelante. No se detenga, no retroceda, no vuelva al pecado. Que Dios te bendiga. Todo pasa, mas tú